Hola, hola, mis queridísimos amantes del salseo turco, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo drama, en una nueva controversia que está sacudiendo los cimientos de la farándula otomana? Porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un guiso de dimes y diretes que tiene como protagonistas a dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque la cosa se ha puesto tensa, muy tensa. Y es que, como bien indica el título, Can Yaman ha explotado. Sí, señoras y señores, nuestro querido galán turco ha soltado la bomba. Pero, ¿qué ha provocado semejante reacción? ¿Cuál ha sido la chispa que ha encendido la mecha? Pues bien, agárrense que vienen curvas, porque todo gira en torno a unas declaraciones que, supuestamente, Demet Özdemir habría hecho sobre la salud de Can. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, no olviden darle al botoncito de suscribirse si son nuevos por aquí. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre les traemos la información más jugosa, los chismes más calientes y los análisis más profundos de todo lo que acontece en el universo turco. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, regálenos un like. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Ahora sí, sin más dilación, vamos a desentrañar este culebrón. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. La química entre ellos era palpable, la conexión en pantalla era innegable y, como suele suceder en estos casos, los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. Durante mucho tiempo los fans de la serie soñaron con que Can y Demet llevaran su amor a la vida real. Se analizaba cada mirada, cada gesto, cada interacción en redes sociales, buscando la confirmación de lo que todos querían creer, que estaban enamorados. Sin embargo, ni Can ni Demet confirmaron jamás la relación. De hecho, con el tiempo sus caminos se separaron y ambos continuaron sus vidas profesionales y personales por separado. Aquí es donde la historia se complica. Hace unas semanas, empezaron a circular por internet unas supuestas declaraciones atribuidas a Demet Özdemir. En estas declaraciones, Demet habría insinuado que Can Yaman tenía problemas de salud, concretamente, que sufría de ansiedad y estrés debido a la presión mediática y las exigencias de su trabajo. Además, algunos medios llegaron a afirmar que Demet habría dicho que Can necesitaba tomarse un tiempo para descansar y recuperarse. Estas declaraciones, como se imaginarán, no sentaron nada bien a Can Yaman. El actor, conocido por su temperamento explosivo y su franqueza a la hora de expresar sus opiniones, no tardó en reaccionar. Y lo hizo como no podía ser de otra manera, a través de sus redes sociales. Can publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, un mensaje que muchos interpretaron como una clara alusión a Demet y a sus supuestas declaraciones. En este mensaje, Can acusaba a una persona de difundir información falsa y dañina sobre su salud. El actor se mostraba visiblemente enfadado y dolido, asegurando que se sentía traicionado por alguien a quien había considerado un amigo. Además, Can negaba rotundamente tener problemas de salud y afirmaba estar en plena forma física y mental. El mensaje de Can Yaman incendió las redes sociales. Los fans del actor se dividieron en dos bandos, los que apoyaban incondicionalmente a Can y criticaban duramente a Demet, y los que defendían a Demet y acusaban a Can de reaccionar de forma exagerada. La polémica se extendió como la pólvora, llegando a ocupar titulares en los principales medios de comunicación turcos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Demet Özdemir hizo esas declaraciones sobre la salud de Can Yaman? ¿O se trata de un malentendido, de una información tergiversada por los medios? Aquí es donde la historia se vuelve aún más turbia. Porque hasta el momento Demet Özdemir no ha confirmado ni negado haber hecho esas declaraciones. La actriz ha optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Algunos medios aseguran que Demet, al ver la magnitud del revuelo causado por sus supuestas declaraciones, prefirió mantenerse al margen para evitar echar más leña al fuego. Otros, en cambio, creen que Demet podría estar preparando un comunicado oficial para aclarar la situación y dar su versión de los hechos. Sea como fuere, lo cierto es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir parece estar más tensa que nunca. Lo que en su día fue una bonita amistad y una exitosa colaboración profesional, se ha convertido ahora en un enfrentamiento mediático lleno de reproches y acusaciones. Pero, ¿por qué Can Yaman reaccionó de forma tan airada?
¿Por qué se sintió tan ofendido por las supuestas declaraciones de Demet? Aquí es donde entra en juego el factor de la imagen pública. Para un actor como Can Yaman, cuya carrera depende en gran medida de su atractivo físico y su carisma, que se ponga en duda su estado de salud puede ser devastador. Can Yaman siempre ha sido un defensor de la vida sana y el ejercicio físico. El actor se ha esforzado por construir una imagen de hombre fuerte y saludable, una imagen que se vería seriamente dañada si se confirmara que sufre de ansiedad o estrés. Además, Can Yaman es conocido por ser una persona muy reservada en lo que respecta a su vida privada. El actor no suele hablar de sus problemas personales y prefiere mantenerlos alejados de la atención mediática. Por lo tanto, que alguien, y más aún alguien a quien consideraba un amigo, revele detalles sobre su salud, aunque sean ciertos, puede ser visto como una traición. Pero, ¿qué podemos aprender de todo este drama? En primer lugar, nos recuerda que la vida de los famosos no es tan glamurosa como parece. Detrás de las alfombras rojas, los flashes y los contratos millonarios, también hay personas con problemas, inseguridades y sentimientos. En segundo lugar, nos muestra el poder de los medios de comunicación y las redes sociales para amplificar los rumores y generar conflictos. Una simple declaración, ya sea real o inventada, puede desencadenar una tormenta mediática y dañar la reputación de una persona. Y en tercer lugar, nos enseña la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos y compartimos en Internet. Antes de creer todo lo que leemos, debemos verificar la fuente y contrastar los datos. No podemos dar por sentado que todo lo que se publica en las redes sociales es cierto. En resumen, amigos míos, la explosión de Can Yaman tras las supuestas declaraciones de Demet sobre su salud nos ha dejado un culebrón digno de las mejores telenovelas turcas. Una historia de amistad, éxito, rumores, traiciones y reacciones explosivas que nos ha mantenido en vilo durante semanas. Llegamos al final de este vídeo, espero que les haya gustado este análisis profundo del drama entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles causas de la explosión de Can, las supuestas declaraciones de Demet, el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, y las lecciones que podemos extraer de todo este culebrón. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir hizo esas declaraciones sobre la salud de Can Yaman? ¿Piensan que Can Yaman reaccionó de forma exagerada? ¿Quién creen que tiene la razón en este conflicto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré todos y responderé a los que pueda. Y recuerden, amigos míos, la vida está llena de dramas, pero lo importante es mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. Así que, tomen una taza de té turco, relájense y disfruten de la vida. No olviden darle a like, compartir este vídeo con todos sus amigos fans del salseo turco, y sobre todo, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adiós. Pero espérate, que esto no acaba aquí, porque el salseo no tiene fin. Vamos a profundizar un poquito más en este drama que tiene a Turquía en llamas. Para entender la magnitud de esta explosión de Can Yaman, tenemos que recordar el contexto de su relación con Demet Özdemir. Erkenci no fue solo una serie de éxito, fue un fenómeno cultural. La química entre Can y Demet era tan palpable que trascendió la pantalla. Los fans crearon comunidades enteras dedicadas a la pareja, analizando cada detalle de su lenguaje corporal, cada interacción fuera del set, cada publicación en redes sociales. Existía una verdadera obsesión por verlos juntos en la vida real. Esta presión constante, esta expectativa generalizada, debió ser abrumadora para ambos actores. Imagine ser el centro de atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con millones de personas escrutando cada uno de sus movimientos y asumiendo una relación que nunca existió. Es crucial recordar que aunque Can y Demet disfrutaron de la fama y el éxito que les brindó Erkenci, también sufrieron las consecuencias de la intensa atención mediática. Los rumores, las especulaciones y las falsas noticias formaron parte de su día a día. Y en este contexto, las supuestas declaraciones de Demet sobre la salud de Can adquieren una dimensión aún más sensible. Más allá de la controversia en sí, este drama pone de manifiesto la fragilidad de la salud mental en el mundo del espectáculo.
La presión constante, las largas jornadas de trabajo, la exposición mediática, el acoso de los paparazzi, todo esto puede tener un impacto devastador en la salud mental de los artistas. Y lamentablemente en muchas ocasiones, estos problemas se ocultan o se minimizan por temor a dañar la imagen pública. Es posible que Demet, en un intento de mostrarse comprensiva con la situación de Khan, haya hecho algún comentario que fue malinterpretado o sacado de contexto por los medios. También es posible que sus declaraciones fueran completamente inventadas. Pero independientemente de la verdad, lo cierto es que la reacción de Khan evidencia la sensibilidad que existe en torno a este tema. Además, no podemos ignorar la influencia de las redes sociales en todo este embrollo. En la era de la información instantánea, un simple tuit o una publicación en Instagram pueden desatar una tormenta mediática en cuestión de minutos. Y en este caso, las redes sociales sirvieron como plataforma para difundir los rumores, alimentar la polémica y polarizar a los fans. Can Yaman, conocido por su temperamento impulsivo, no dudó en recurrir a Instagram para expresar su frustración y defender su imagen. Si bien es comprensible que se sintiera ofendido por las supuestas declaraciones de Demet, su reacción pública no hizo más que avivar el fuego y prolongar la controversia. Por su parte, el silencio de Demet Özdemir ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos la ven como una estrategia inteligente para evitar echar más leña al fuego, mientras que otros la critican por no aclarar la situación y dejar que la polémica siga creciendo. Sea cual sea su motivo, lo cierto es que su silencio ha contribuido a mantener viva la llama del salseo. Pero, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Lograrán Can Yaman y Demet Özdemir superar este enfrentamiento mediático y recuperar su amistad? ¿O la relación entre ellos quedará dañada para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este drama ha dejado una profunda huella en la farándula turca. Ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar la salud mental, la necesidad de ser cautelosos con la información que consumimos y compartimos en redes sociales, y la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Y mientras tanto nosotros, los amantes del salseo turco, seguiremos disfrutando de este culebrón con una taza de té y una buena dosis de cotilleo. Porque al fin y al cabo, ¿quién puede resistirse a un buen drama entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca? Así que no se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque les prometemos que este culebrón aún tiene muchos capítulos por escribir. Y recuerden, amigos míos, la vida es un drama, pero siempre hay tiempo para el salseo. Adiós, adiós.